Hola chicos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad venimos a hacer un monedero a líneas, ¿sí? Líneas sencillas. Este es un modelo que hice, ¿verdad? Me encantó cómo quedó, los colores sobre todo. Pero si bien usted lo puede tejer en otros colores, ¿cierto? Este es un monedero estilo guayú, con la técnica de cambio de color y todo. Gracias mi querida Juana Cuevas, gracias por acompañarme. Entonces vamos a hacer este monedero. Yo lo voy a hacer lo más sencillo posible, pero ustedes lo van a aprender a hacer listo. Yo lo voy a trabajar, eso sí, en otros colores. Tengo estos colores aquí. Rojo, café, café con leche y negro, ¿sí? Entonces vamos a empezar formando un anillo mágico. Listo. A ver. Un anillo mágico de 10 puntos. Entonces yo voy a empezar con un anillo mágico de 10 puntos. Miren, este es el que más o menos así, pero en otros colores sí, es el mismo. Vamos a hacer este monederito. ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea o no? Bueno, entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico con 10 puntos bajos. Katiana, Ivonne Sandoval, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo ven la cámara ustedes ahí? ¿Bien o está muy torcida? Bueno, me lo hacen saber, por favor. Yo voy a ocupar estos colores. Listo, entonces con el color vamos a elegir el rojo. Espero se vea. Bueno, vamos a elegir el mejor, el crema, ¿sí? Para que se pueda ver. Voy a montar un anillo mágico de... Ok, exactamente, para regalar, exactamente. Para regalar o para lo que ustedes quieran. Vamos a empezar entonces con un anillo mágico de 10 puntos. Miren, yo formo el anillo mágico de esta manera. Voy a elegir el crema como color inicial para que ustedes puedan observar en cámara. Yo por lo general me lo envuelvo en el índice de esta manera. ¿Sí? Hago digámoslo así, un anillo mágico. Miren la hebra corta, dónde queda, y la hebra que va al ovillo. Bien, entonces empiezo montando. Miren, paso por debajo de esta hebra y agarro la que está atrás, ¿verdad? Miren, damos un pequeño giro y sacamos este hilo, lo pasamos por la cadeneta. Bien, entonces de una vez, yo desde el comienzo, ingreso todos mis hilos, miren, ¿verdad? Ingreso todos mis hilos desde la primera vuelta, anillo mágico, y vamos a empezar sacando los demás colores, que en mi caso es el rojo, el rojo, el negro. Entonces, rojo, negro. Esto es hilo crochet, ¿sí? Hilo crochet doble hebra. Y estoy utilizando aguja de crochet del número 1. ¿Listo? Hilo crochet acrílico doble hebra y aguja de crochet número 1. Bien. Si quieren saber la marca, bueno, es Miratex. Y voy a emplear este hilo. Y voy a ocupar este hilo para, digámoslo así, darle resistencia al tejido, ¿verdad? Para darle resistencia al tejido. Entonces, miren, hilo crochet rojo, negro y vamos a poner el hilo macramé para darle resistencia. Listo, algo de resistencia al tejido. De una vez, miren, sé que queda bastante menuditico el tejido porque como son poquitos colores y el hilo crochet es muy finito, es muy delgado. Miren, tomamos nuestro anillo mágico, amigos, sin perder la posición. E inmediatamente voy a dar una puntada ingresando en todo el anillo mágico. Un punto bajo, pero no voy a terminar. ¿Por qué? Porque voy a ingresar inmediatamente mis hilos, ¿verdad? Los pongo encima. ¿Sí? Los ponemos encima y cerramos. Bien.
Miren, así. Ahora sí tenemos un punto bajo e hemos ingresado nuestros hilos. Permítame, chicos, yo acomodo bien la cámara porque siento que se está... Ok, espero que ahí, ¿sí? Ahí se ve, chicos. Me lo hacen saber, por favor. Espero que ahí se vea bien la cámara. ¿Ya? Chicos, miren, entonces anillo mágico y ahí hemos ingresado los hilos desde la primera vuelta. Voy a dar 10 puntadas en total, listo, 10 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son puntos bajos, recuerden, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? 10 puntos bajos, miren. Entonces ustedes van a ir acomodando sus hilos, van jalando, miren, yo voy jalando suavemente para ir perdiéndolos, ¿sí? Si desean, pues pueden cortar, pero yo por lo general hago esto, miren, voy jalando color por color, el hilo macramé lo vamos a jalar, ¿verdad? Para irlo puliendo de una vez, cortamos este excedente de hilos, los vamos a cortar de una vez. Chicos, ya saben qué deben hacer, compartirlo, déjenme un me gusta a la transmisión, compartan, cortamos esto de una vez. ¿Sí ven? Cortamos. Y ya tenemos entonces nuestros 10 puntos montados, 10 puntos bajos. Ahora sí cerramos el anillo mágico. Miren, tiro de esta hebra corta, voy a jalar para cerrar el anillo mágico, ¿sí ven? Jalamos y cerramos, ¿sí ven? Así nos queda entonces la primera vuelta. Voy a dar una vuelta de aumento. Listo, vuelta número 2. En la técnica Guayú nunca se cierran vueltas. Entonces voy a pasar a hacer la vuelta número 2 y vamos a tejer 2 puntadas en cada punto disponible. ¿Sí? Vamos a tejer 2 puntadas en cada punto disponible. Entonces empiezo 1 y ahí mismo doy otra puntada, ¿verdad? Miren, entonces llevamos el aumento, el primer aumento. Listo, van a marcar por favor el primer punto con una hebra contrastante o si tienen su gancho marcador, pues van a marcar también, ¿cierto? Con un ganchito o con una horquilla, con lo que tengan, chicos. No se preocupen, que no tiene que ser pues con lo que tengan a la mano. Bien, marcamos el primer punto. Yo el otro día compré meros ganchos marcadores, pero todos esos ganchos se fueron, digámoslo así, como son de plástico, se van doblando y se parten con facilidad. Entonces toca usar las hebras contrastantes, ¿verdad? Entonces llevamos el primer aumento, pasamos al siguiente punto y tejemos 2 puntadas. Otras 2 puntadas, sí, el segundo aumento. Pasamos al siguiente punto y tejemos otras 2 puntadas. ¿Sí? Y así me voy a ir yendo, 2 puntadas en cada punto disponible. Recuerden, en cada punto estoy tejiendo 2 veces, 2 puntadas. Bien, vamos finalizando entonces la vuelta número 2. Donde estoy tejiendo aumento en cada uno de los puntos disponibles. La base claramente es muy pequeña. La vamos a hacer pequeña porque es un monedero, listo. Más la vamos a hacer pequeña. Nidia Obando, buenas tardes, bienvenida. Entonces llegamos al último punto y en ese último punto vamos a tejer 2 puntadas también. Ahí están las 2 puntadas, cierro entonces y hacemos ahora
la segunda ronda. Entonces la segunda ronda va a ser de la siguiente manera. La tercera ronda, perdón. Hacemos un punto, ¿verdad? Voy a tejer un punto. Y de una vez voy a hacer cambio de color. Entonces agarro el rojo. Y cerramos este punto con el color rojo. Bien. Empecé la vuelta número 3 con un punto en color crema. Mírenlo ahí. Ahí donde está la hebra, encima de la hebra. Empecé con un punto en beige. Pasamos al siguiente espacio y voy a tejer 2 puntadas con rojo. ¿Sí? A esto le decimos aumento. Entonces me voy a ir yendo alrededor con la misma secuencia. Suelto el rojo, agarramos el negro y hacemos agarramos el crema. ¿Sí? Yo agarro el crema y cierro con el crema. Entonces hacemos un punto en color crema normal, suelto el crema y así me voy a ir yendo. Agarro el rojo, ¿sí? Agarramos el rojo y en el siguiente espacio voy a tejer 2 puntadas con rojo. Bien, y así se va abriendo la figurita, ¿verdad? Se va abriendo poco a poco. Suelto el rojo, agarro el crema y la hebra corta, recomendación también importante, la hebra corta que dejamos del comienzo la vamos a ir ocultando también o perdiendo dentro del tejido. Esta hebra que ustedes ven aquí es un marcador de puntos. Yo marco con hebra contrastante. Pero si tienen una horquilla o lo que tengan, un clip de papel o un marcador de puntos, pues utilícenlo, ¿verdad? Suelto el crema, agarramos el rojo. Y en el siguiente punto o espacio vamos a tejer el aumento con rojo. Es decir, vamos a tejer 2 puntadas con rojo. Miren, 1. Y ahí mismo voy a tejer otra puntada en rojo. Suelto el rojo, agarro el crema. El secreto está, para que los hilos no se le enreden, el secreto está en agarrar los hilos desde abajo, miren. ¿Cierto? Yo agarro siempre los hilos así, desde acá. Por ejemplo, si tengo que agarrar el rojo desde acá. Miren que yo los dejo ahí en la posición y no pasa absolutamente nada así, no se me enreda ni nada. Miren cómo va quedando por el revés y por el derecho. Pasamos al siguiente punto, recuerden, uno solo y así me voy a ir yendo. Suelto el crema, agarro el rojo y cierro con el rojo. Recuerden que estamos tejiendo con hilo crochet doble hebra, listo, hilo crochet doble hebra. El aumento en rojo. Ahí está. Suelto el rojo, agarramos el crema y así sucesivamente me voy a ir yendo hasta finalizar la ronda número 3. La idea de las bases es que quede planito, ¿sí? Debe quedar planita. Hola Ofelia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Ofelia por acompañarme. Y bueno, gracias también por su mensaje, por su comentario. Espero les guste mucho y lo hagan también conmigo. Entonces hacemos el aumento, suelto el rojo, agarramos el crema. Nidia Obando, buenas tardes. Ahí. De una vez vamos perdiendo esa hebrita que nos queda del comienzo. Suelto, agarro el rojo. Este cambio de color es continuo, listo. Hola Ingrid Bustamante, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chicos, ya saben qué deben hacer, vamos a compartir mi directo en todas las redes sociales. Miren que yo suelto simplemente el rojo y agarro el crema desde abajo para evitar que los hilos se me enreden. Hacemos un puntico en crema, suelto el crema, agarro el rojo, es una repetición tras repetición. Esta secuencia se hace así. Estoy repitiendo y repitiendo, aumento con rojo, es decir, 2 puntadas en un mismo espacio con el color rojo. ¿Sí? Y el tejido va quedando durito, ¿sí? Va quedando durito porque como estamos manejando varias hebras, miren. Y estoy trabajando con crochet, recuerden, con crochet doble hebra. Sí, estamos haciendo ese monedero, va a ser a rayas, por lo que es muy sencillo.
para los principiantes es ideal. Listo, empezar con un monedero de estos. Empezar, ¿sí? Iniciarse con un monedero de estos, suelto el gris, el crema, perdón, agarro el rojo. No se me desesperen, chicos, esto es de mucha paciencia, de mucha práctica, concentración. Si a la primera no les sale, no importa, vuelvan y lo intentan, lo van a intentar hasta que les sale. Aquí hacemos el aumento, recuerden. Suelto el rojo, agarro el crema desde abajo para que no se me enrede. Hola, mi querido, ¿cómo estás? Wally Pro. ¿Qué está haciendo Wally Pro? Wally Pro. Suelto el crema, agarro el rojo. Pasamos al siguiente punto o espacio y te dejo mi aumento 1 y 2. ¿Sí? Estas hebras que quedan por aquí, no se preocupen, las vamos a ir cortando. Hablo de esta crema en color, este hilo en color crema. La cortamos y vamos retirando. Estas son las hebritas del comienzo, recuerden. Bueno, entonces aquí suelto el rojo, agarro el crema desde abajo. Ya vamos llegando al final de esta ronda número 3. Entonces hacemos un punto y suelto y agarro el rojo y hacemos el aumento. El último aumento de esta ronda, ¿verdad? De esta figurita, de esta tercera ronda. Listo, ahí está. Vamos a jalar un poquito esto como para que no se me... para cuadrar. Listo, ahí nuevamente suelto el crema, el rojo, agarro el crema y empiezo a hacer lo mismo. Miren, ¿qué es lo mismo? Bueno, lo mismo es un punto, ¿sí? Un punto en crema, empiezo la vuelta número 4 con un punto en crema, soltamos el crema, agarramos el rojo. Todo el tiempo si logran apreciarlo, miren, el crema está aquí y el rojo está a este lado, ¿sí? Y los hilos que no estoy utilizando están aquí abajo, miren. Crema, rojo, negro y negro, ¿sí? Estamos haciendo un monederito, amigo. Un monedero, ahí cambio de color. Y empiezo, miren, un crema, hacemos un rojo. Y en el siguiente espacio, donde está la otra puntada en rojo, vamos a hacer el aumento, ¿sí? Ahí está el aumento, miren. Suelto el rojo, agarramos el crema. Y en ese punto crema vamos a formar un punto normal. Es decir, vamos a hacer las líneas, miren. Si logran apreciarlo, el diseño de la base tiene unas líneas, miren. Esas líneas las vamos a hacer. El aumento solamente lo vamos a tejer en la parte del rojo. Un solo aumento, listo. Para ir abriendo la figurita. Bien. Ahí se cambio de color. Suelto el crema, agarro el rojo. Y hacemos, miren, un punto en rojo. Y en el siguiente espacio, un abrazo, bienvenida. ¿Cómo está Ligia Castellanos? Bienvenida a este espacio del tejido. Estamos haciendo un monedero en la técnica Guayú. El aumento, suelto el rojo, agarro el crema. Elizabeth. Un punto en color crema. Vuelvo y suelto el crema, agarramos el rojo. Y ya saben que el aumento solamente lo estamos haciendo en la parte del rojo, ¿verdad? Un solo aumento. Un punto. Y en el siguiente espacio tejemos un aumento aquí. Y eso lo vamos a repetir en toda la vuelta. Volvemos a soltar el rojo, agarramos el crema. Miren qué fácil es hacer cambio de color. ¿Sí? Un punto en crema, suelto el crema, agarro el rojo. Hola LNS, bienvenida, ¿cómo está? Está bonito, ¿verdad? Un punto normal, pasamos al siguiente espacio y tejemos un aumento. ¿Sí? Y así. Cambio de color, miren, para hacer cambio de color yo suelto, miren que no he terminado el punto. Lo he dejado abierto porque necesito hacer cambio de color. Entonces agarramos el crema. Levanto aquí, pego un poquito.
y hacemos un cierro con el crema, perdón. Pasamos al siguiente punto y tejemos uno solo, ¿verdad? Suelto el crema, agarro el rojo. Y hacemos un punto. Y recuerden el aumento en el siguiente punto. Como va quedando de lindo. Súper bien, súper planito y durito. Es verdad, está bien bonito. Azul claro. Ah, ok. Azul claro y rojo. Está bonito, miren. Es lo que estamos haciendo. Pero yo lo estoy haciendo en otros colores, evidentemente. Y le voy a poner negro también. Una línea de un color y así. Entonces en ese punto voy a tejer el aumento. Suelto el rojo, agarro el crema. Miren que yo suelto el rojo y el crema siempre se agarra desde abajo, miren. Voy a mover un poquito esto para que no se me distraigan. Quiero que estén concentrados. Es en el tejido que estamos haciendo ahora. Listo. Ahí está. Un punto normal. Quiero que estén concentrados en este, ¿verdad? Que es el que estamos haciendo ahora. Un punto en rojo. Pasamos al siguiente espacio y hacemos un aumento. ¿Sí? Miren cómo va quedando de chulo. Vamos jalando los hilos para ir acomodando sin exagerar. Si usted jala mucho, el tejido se le va a encocar. Hola, Tam Tam, ¿volviste? Bienvenida, ¿cómo está Tam Tam? O bienvenido. Un monederito, una bolsita para, bueno, un monederito, ¿verdad? Este es de cordón de amarre, tiene un cordón de amarre. Usted echa sus moneditas. Dayana Shan, bienvenida. Y así nos queda nuestra bolsita. Miren qué chulo. ¿A poco no está bonito, verdad? Usted ahí puede guardar cositas. Bien. Estamos haciendo la base. Entonces, ahí donde está el punto de crema, se teje uno solo, ¿verdad? Ahí está. Suelto el crema, agarro el rojo. Claudia, muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. ¿Hace cuánto lo encontraste? ¿Ayer o hoy? Hacemos un puntico. Pasamos al siguiente espacio y hacemos el aumento. Al comienzo sí es difícil manejar tantas hebras, ¿sí? Pero después nos vamos acostumbrando, ¿sí? Suelto el rojo, agarro el crema. Y cierro con el color crema. Un puntico en crema. ¿Cierto? Miren cómo va quedando por el revés y por el derecho. Hola, Leonel Canche, bienvenido. Exacto. Para lo que usted quiera, cosméticos, qué sé yo, un brillo, un labial, un polvito, la billetera y pare de contar. No cabe para el celular, ¿sí? Tendríamos que tejer una versión más grande. ¿Sí? Mira este que hicimos. Bueno, hay muchos diseños, ¿sí? Hay muchos diseños. Este que estoy tejiendo acá es uno de los más básicos y fáciles de aprender realmente. Ok, gracias Claudia, bienvenida. Gracias a usted por verme. Espero les esté gustando mucho la clase. Es una clase básica, pero muy bonita. Un punto. Tengo pensado hacer un oso, no lo he terminado. Ya que en la clase pasada me han pedido un oso amigurumi. Aquí lo voy a mostrar porque realmente no lo he terminado, chicos. No lo he terminado. Bueno, este iba a ser tema. Mira, este es el que estoy haciendo en amigurumi. Alguien quería que hiciera un oso, que lo explicara. Bueno, este es un osito, me faltan las orejas. No lo quería mostrar todavía, pero bueno, querían que hiciera un oso. Ay, miren la bolsa que hice hace poco, pero la hice desde mi página de Facebook, miren. Ok, uno de la princesa Peach. Ok, un bolsito de estos, va, con diseño. Bien, entonces hicimos un punto, pasamos al siguiente espacio y tejemos un aumento. Ok,
Gracias. Si es más femenino, esos colores, pero bueno, lo podemos hacer también para hombre. Con colores tierra, ¿verdad? Hacemos un puntico. Suelto el crema, agarramos el rojo, miren, siempre desde abajo. Ya vamos a acabar la vuelta número 4. Un puntico. Y después un aumento. Aquí hago el aumento. Suelto el rojo, agarramos el crema desde abajo. Hacemos un puntico normal. Suelto el crema, agarro el rojo. Y hacemos un punto rojo. Y en el siguiente punto es donde vamos a tejer el aumento, en el siguiente punto rojo, ¿verdad? Y hacemos un aumento acá. El diseño que ustedes quieran se puede tejer. Miren el aumento, suelto el rojo. Agarramos, miren el rojo lo suelto, agarramos el crema. Y ahora sí hemos culminado la vuelta número 4. Voy a empezar la vuelta número 5 de igual manera, miren. Un punto, suelto el crema, agarro el rojo. Y voy jalando un poquito para acomodar mis hilos, que no se me vea. Este hilo verde me sirve como marca, listo. Yo lo dejo ahí porque me sirve como marcador de puntos o como guía. Porque como estoy trabajando en espiral, es muy difícil saber dónde termina la vuelta, ¿verdad? Hacemos un punto, pasamos al siguiente espacio y hacemos un aumento. Ahí no, aumento. ¿Usted sabe qué quiso decir ella, Wally Pro? No entendí nada de lo que quiso decir ella con ese comentario. Suelto el rojo, agarro el crema. Un punto cremita, mírenlo ahí. Suelto el crema, agarro el rojo. Hacemos un punto. Y en todo el centro de esos 3 puntos, miren, en el centro, ahí vamos a tejer el aumento, ¿sí? Aumento. Y nuevamente otro punto para finalizarlo, ¿cierto? Suelto el rojo, agarro el crema. Chicos, vamos a dejar un me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo. Una puntadita en color crema. Aquí agarramos, es la hebra trasera, ¿cierto? Miren, por eso les estoy explicando. Dejo el crema aquí. Francisca, Enrique, por cierto, bienvenidos. Gracias por acompañarme. Dejamos el rojo acá y el negro aquí. Necesito hacer cambio de color. Entonces, para hacer cambio de color, yo dejo el crema ahí. Agarramos el rojo desde abajo, mírenlo. Y cierro con el rojo, miren. Entonces, hacemos puntos rojos. Un punto rojo normal. Luego pasamos al siguiente punto, hacemos un aumento. Ahí está el aumento, miren. Hola, Abril Socarras, bienvenida. Y un punto. Vuelvo y suelto el rojo. Vivo en Pereira, amigas, Colombia. Listo, soy colombiano, mucho gusto, me presento, soy Andrés. Me dedico a la elaboración de mochilas y amigurumis. Y ahora estamos haciendo un monedero, ¿verdad? En la técnica guayú. Un tejido 100% a crochet, pero con cambio de color y diseño. Solté el crema, agarro el rojo, ¿verdad? Y hacemos un punto. Y pasamos al siguiente espacio y tejemos un aumento. ¿Sí? Aumento. Y un puntico al final, en color rojo. Bien. Soltamos el rojo, agarramos el crema. Elena, buenas tardes. Francisca, chilena. Brian, bienvenido. ¿Cómo están? Walipro, ¿dónde está? Entonces ahí, suelto, agarro el rojo y cierro con el color rojo. Ok, mira. Parte del revés, mira. Revés y derecho. O sea, los hilos quedan por dentro, ¿sí? Enrique Rentería, por cierto, desde donde se comunica.
Ya saben, chicos, suscríbanse a mi canal y por favor activen la campanita de notificaciones porque todos los días estamos dictando clase, ¿sí? Entonces un punto, pasamos al siguiente. De España hacemos un aumento. Desde Bolivia, mucho gusto. Enrique, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarme. Desde Bolivia, estás lejos. Yo estoy en Colombia. Entonces, miren, ahí hicimos los rojos. Recuerden que en el centro estamos haciendo un aumento para que esta figurita se empiece a abrir, ¿verdad? Esos triángulos se empiecen a abrir. Entonces pasamos al siguiente punto y tejemos uno solo. Suelto, agarro el rojo. Francisca Salas, ok, eso es un tejido, son bolsitas o mochilas. Un punto. Pasamos al siguiente espacio y tejemos un aumento. Y pasamos al siguiente punto y uno solo. Cambio de color. Agarramos el crema. Consuelo, Brian, muchísimas gracias. Desde Colombia, usted desde Torres de Santander del Sur. Sabana, Torres, Santander del Sur. Santander del Sur. ¿Eso dónde queda? ¿Eso es aquí mismo en Colombia o en dónde? ¿O en Argentina? Suelto el crema, agarro el rojo. Miren cómo va quedando lindo el diseño. Si bien claramente por el revés no es igual, pero también queda bonito, ¿sí? Esto es lo que va a quedar visible mirando hacia afuera, ¿sí? Entonces ahí solté, hice con crema, agarro el rojo y tejo un punto rojo. En el centro hacemos un aumento en este punto. Es decir, tejo dos puntadas. Bucaramanga, ok. Barranca Bermeja. Ok, lo que pasa es que hace los aumentos en el mismo lugar, ¿sí? Yo por lo menos trato de hacer los aumentos. Miren, aquí yo lo hice en el último punto y después lo corrí. Trata de correr los aumentos para que no te quede el hexágono. Si tú tejes un aumento aquí, en la vuelta que sigue no lo hagas en el mismo espacio, ¿sí? Sino que trata de hacerlo antes o después. Pero no lo hagas en el mismo lugar porque por eso nos quedan los hexágonos, ¿verdad? Ya tomo limón, panela, un analgésico. Lo que pasa es que ese virus está cayendo muy fuerte. Miren, ahí hicimos el punto, pero yo hago cambio de color dejando el color crema ahí. Agarro el rojo y pasamos al siguiente punto y hacemos uno solo. Y en el centro hacemos un aumento o crecido, ¿cierto? Crecido. Gracias, mi querido Enrique, por seguirme. Enrique Rentería, por suscribirse a mi canal. Suelto el rojo, agarramos el crema, ya casi vamos a terminar esta basecita. Es un monederito, ¿sí? Es esto. Estoy haciendo esta bolsita. ¿Está bonita o no? Cuéntenme ahí, déjenme ahí en los comentarios qué opinan ustedes de este proyecto, ¿sí? Miren amigos, yo digo que para tejer estos monederos o estos proyectos hay que tener una mano delicada, ¿sí? Porque entre más, gracias Dayana, Consuelo, gracias, Glenis, gracias, bienvenida, Junuen Sánchez, Junuen Sánchez, la chica de Facebook me parece, la que sigue a Liz, ¿verdad? Brian, ¿cómo está? Ok, gracias. Bueno, entonces seguimos, miren, ¿sí? Entonces, donde está el color crema, igual se teje con color crema, ¿sí? Ahí está.
Suelto el crema, agarramos el rojo y cierro ese punto con rojo, ¿verdad? Y hacemos punto en rojo, normal, un aumento aquí en el centro, que quiere decir tejer 2 puntos, ¿sí? Y un punto al final. Bien, suelto el crema, suelto el rojo, agarramos el crema, cerramos para hacer cambio de color y pasamos al siguiente punto y hacemos uno solo. Suelto el crema, agarramos el rojo y hacemos un punto normal rojo, el aumento en el centro y un punto al final rojo. Bien, hemos culminado entonces la vuelta número 5 de nuestra basecita. Vamos a empezar una vuelta más, o sea, la vuelta 6. De igual manera, donde están los puntos en color crema, usted lo teje normal. ¿Sí? Bien, suelto el color crema, agarramos el rojo y simplemente repetimos, ¿sí? Se teje en rojo y dentro de este espacio hay que hacer un solo aumento. Aumento, 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 uno solo. Un solo aumento y así. Y esta línea la vamos a respetar, listo. Es decir, ahí no hacemos aumento. Entonces aquí lo que yo les decía, miren, usted trate de hacer el aumento. Después, miren aquí. Miren, por ejemplo, aquí está el aumento aquí abajo, miren. Aquí está el aumento, ahí está visible, mírenlo. Si ven los dos punticos en el mismo punto, entonces trate de hacer el aumento corrido para que no se le forme el hexágono. ¿Listo? Para que no se le forme el hexágono. Suelto el rojo, agarramos el crema y así cierro con crema. Pasamos al siguiente punto. Sí, está malito, tiene gripa. Yo le recomendé que tomara un analgésico, que tomara mucho limón caliente con miel de abeja también o panela. Miren, por ejemplo aquí, miren, seguimos tejiendo y yo voy a hacer el aumento ahí, listo. Voy a hacer ahí. Miren que está el aumento antes de este, ¿verdad? O puede ser después, pero no lo haga encima, listo. No lo haga encima. Encima. Usted sigue tejiendo. Suelto, agarro el crema. Y vamos aplanando nuestra base, ¿sí? Suelto, tejo el crema. Suelto, agarro el rojo. Y así, miren, pasamos a este triángulo. Y ahí voy a hacer el aumento. Siento que el tejido me pide un aumento acá. Y sigo avanzando. ¿Sí? Sigo avanzando. Y voy aplanando. Sin embargo, mira, aquí queda la línea. Bueno, yo lo voy a dejar así, listo. Otra cosa, si usted ve que está tejiendo y se le encoca el tejido, entonces ponga más aumentos. Yo solamente estoy poniendo un solo aumento, pero usted puede poner hasta dos, ¿sí? Si usted siente que el tejido se le empieza a encocar, es decir, se le empieza a echar para arriba, usted va a hacer más aumentos. Bien, suelto ahí, agarro el crema, respetamos la línea, la tejo, ¿sí? Vuelvo y suelto el crema, agarro el rojo y hacemos, miren, punto. Aquí hago entonces el aumento, siento que me pide un aumento, de una vez lo hago, me adelanto y sigo tejiendo. Suelto el rojo, agarro el crema y recuerden ir aplanando su base, ¿verdad? El punto crema, cambio de color y así sucesivamente voy a repetir, listo. Entonces al final
Bueno, yo voy a hacer unas líneas sutiles, ¿sí? Con el color, ahí hago el aumento. O sea, se supone que el color de base para mí va a ser el rojo, ¿sí? Porque tengo más cantidad de rojo. Yo voy a dejar el rojo como color de base. Y las líneas van a ser en color negro y crema, respectivamente. ¿Sí? Ok, Brian, ¿cuándo nos volvemos a ver, Brian? ¿O cuándo lo volvemos a ver por acá? Cuídese mucho, Brian. Dios me lo bendiga. Y échese, no sé si uses Big Vaporub también. Y te lo echas en el pecho. Eso te va descongestionando un poco. O en la garganta. Y la panela con limón caliente. Bebidas de panela con limón. Pero caliente, ¿verdad? Y hacemos ahí en el siguiente espacio un aumento. El único aumento que estamos haciendo en cada sección, mírenlo. Y seguimos. María López, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo está usted, María López? Suelto el rojo, agarro el crema. Chicos, ¿cómo se ve la transmisión? Quiero que me lo digan, por favor. Adiós, cuídate mucho y bendiciones. Gracias por acompañarnos, Brian. Espero verlo pronto por aquí, por este espacio del tejido. Consuelo Rojas, muchísimas gracias. Super, gracias Ingrid Bustamante, buenas noches, bienvenida. Y ahí vamos a hacer el aumento. Ok, Dayana Chan, sí, la idea es que se vea, ¿sí? Que se vea y por lo menos tratar de hacerme entender. Tratar de hacerme entender. Miren que aquí ya vamos haciendo, voy a jalando un poquito los hilos negros para aplanar la base. Francisca Flores, muchas gracias. Un proyecto hecho en Colombia. Estas artesanías son muy comunes en Colombia, ¿sí? Y son elaboradas por nuestros indígenas guayú. Suelto el crema, entonces esto es un homenaje para ellos también, claramente. Y es una artesanía representativa de nuestro país, de Colombia. Trina, bienvenida, muchísimas gracias. Cuídate mucho. ¿Cuándo te volvemos a ver por acá, Brian? Sí, creo que en España son las 2, la 1 de la mañana. Creo, no recuerdo bien. Son 7 horas de diferencia con respecto a Colombia. Gracias, mi querida Juanita. Soltamos el rojo, miren. Ahora agarramos el crema. Siempre los colores se agarran desde abajo, ¿sí? Porque si yo cojo el hilo desde acá, por ejemplo, se me va a enredar, miren. Tengo que procurar agarrar. Miren, si me corresponde ahora el crema, lo agarro desde acá. Y lo levanto así y me queda cruzado con el color rojo. Si yo lo agarro desde abajo, no se me va a enredar, ¿verdad? Cambio de color, pasamos al siguiente punto y hacemos uno solo. Suelto el crema, agarro el rojo. Miren que ya vamos terminando esta ronda. Bien. Ahora miren, vamos a hacer cambio de color a rojo. Cierro con rojo y empiezo 1, 2 y ahí mismo tejo el aumento. Y sigo tejiendo. Ahorita estaba un chico acá de Bolivia, no sé si esté por ahí todavía. Creo que también teje bolsas por lo que veo. Eso está muy bien. Chicos, ya saben, me pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, como Tejiendo con Andrés, Andrés Rodas. Ya vamos a llegar al final, miren, suelto el crema, agarro el rojo y listo. Miren, sigo tejiendo con rojo y recuerden hacer su aumentico, su último aumento por aquí. Igual que acá, amiga, tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? En todas las redes sociales, de igual manera. Tejiendo con Andrés Rodas. Ahí suelto ok, bueno. Miren, chicos, aquí suelto el crema. Y hacemos un último puntico acá en crema. Y cierro con rojo. Listo, ya terminamos la base y empezamos a subir.
Bien, miren chicos, ya tenemos entonces nuestra base del monedero, vamos a empezar a subir. Yo voy a subir con el rojo, bien, va a ser mi color. Entonces usted hace cambio de color, mira, ¿sí? Haces cambio de color y cierras con el rojo y empiezas a tejer punto sobre punto sin aumentar. Yo estoy en Pereira, Pereira, Colombia. Bien, sigo tejiendo con rojo, miren chicos, empiezo a subir. La idea del tejido aquí ya es subir. Practícalo, ahí queda el video guardado, la transmisión, por si alguien se anima a tejerlo. Ya no hacemos aumentos, miren, simplemente voy tejiendo punto sobre punto, ¿cierto? Y empiezo a subir. La idea es empezar a subir ya nuestro monedero. Bien, empezamos a subir con el color base, en mi caso el rojo. Bien, miren, vamos subiendo. Bien, miren, punto sobre punto. Aquí ya no se hacen aumentos, aquí ya el tejido empieza a encocarse, ¿verdad? Y empieza a subir, empezamos a subir el tejido, miren. Se teje punto sobre punto sin aumentar y sin disminuir. Entonces voy a tejer 3 líneas en color rojo. Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer unas 2 líneas en color rojo al comienzo, ¿verdad? Y después una línea en color negro, por ejemplo. Ahora, después de eso, yo les voy a ir indicando, bueno, por ahora vamos a trabajar así, miren. Siempre la primera línea, punto sobre punto, recuerden, ya no aumento. Inmediatamente, si usted hace esto, el tejido empieza a encocarse, ¿verdad? Se empieza a levantar. Porque como estamos dejando de hacer aumentos, ya no se hacen aumentos. Ya te seguí en la cuenta de mi primo, pero ¿por qué no en su cuenta? No entiendo. Bueno, seguimos tejiendo. Aquí seguimos tejiendo. Y ya el tejido se empieza a encocar. Perfecto, ¿verdad? Ahí ya empieza a subir nuestro monederito en la técnica guayo. No, yo voy a hacer lo siguiente. En vez de esta, después de esta, hago la otra rojo, en color rojo. Y después empiezo con el color crema, ¿sí? Ya que el crema lo tengo en menor cantidad, entonces debo tratar de gastar el color crema desde el comienzo, ¿sí? Aprovecharlo y tejer desde el comienzo. Entonces hago una vuelta más en rojo y recién hago una vuelta en crema. Ya no estamos aumentando. Miren que no, ya el tejido empieza a levantarse, ¿sí? Y él va quedando durito porque como estamos manejando tantas hebras dentro del tejido, ya vamos finalizando esta vuelta. Si yo siento que no se me encoca, entonces jalo un poquito sin exagerar el hilo alma, ¿sí? Para ayudar a que el tejido se encoque más, que ya empiece a subir. ¿Sí? Ok. Vamos terminando. Miren, vamos llegando al final de esta vuelta número 1 de levantamiento. Vamos acomodando el tejido, voy jalando un poquito para que se me termine de encocar. Recuerden que esta hebra verde yo simplemente la tengo para guía, pero ya la voy a quitar, ¿bien? La voy a quitar porque yo sé que aquí, sobre este punto, termino la fila.
la vuelta, ¿verdad? Si a usted todavía se le complica saber dónde termina la vuelta, deje el marcador o ponga una hebra contrastante y marca ese primer punto. Bien, aquí ya hemos culminado entonces la primera ronda, miren. Voy a correrme un poquito más para que no me quede esa línea tan ahí. Cambiamos al color crema, miren. Entonces yo dejo abierto, miren. Suelto el crema, el rojo, agarro el crema y doy una vuelta completamente con este color, con el color crema, bien. Y empiezo, miren, punto por punto, sin aumentar y sin disminuir, con el color crema. Empezamos punto por punto, recuerden, esto es un punto bajo, ¿sí? Es un punto bajo tejido por detrás, tomando la hebra de atrás, ¿sí? Karim, bienvenida, ¿cómo está? Y ahí se forma el tejido, miren, ahí ya se va levantando nuestro, miren que ahí se va viendo se van viendo los puntos, bien hermoso, como nos gusta bien tejido, ¿verdad? Pulidos sobre todo. Sharon, bienvenida, ¿cómo está? Buenas, buenas noches. Qué gusto tenerla por aquí, Sharon. Me gusta su nombre, Sharon. Sharon, o Sharon más bien. Recuerden que ya no se hacen aumentos, simplemente van tejiendo un punto sobre cada punto. Listo, eso es todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿verdad? Porque necesitamos que esto empiece a subir, ¿sí ven? Que se empiece a encocar. No, no se enreda, no tiene por qué enredarse porque los hilos están bien ubicados. Bueno, en caso tal de que a usted se le enrede, pues toca desenredar, lógicamente, no hay de otra. Pero no hay ningún secreto para eso. Le toca a uno soltar los puntos. Cuando, por ejemplo, se mezcla un hilo con otro, puede pasar que cuando usted esté tejiendo y se descuide, se mete así, como que se mezclan así, ¿sí? Ahí es muy complicado, ya tienes que soltar entonces para acomodarlo. Pero por lo general, normalmente eso no debe pasar. Ok, María Chipana, bienvenidas. Te saludo desde Colombia. Recuerden, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como Tejiendo con Andrés Rodas. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y comparta el contenido. Y si te gusta, déjame un like. Soy de México, Dayana Shan. Ok, ¿de qué estado de México, Dayana? Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, desde el propio DF. ¿Cómo es CDMX? Ok, CDMX o DF más bien. Miren, ya ahí si se dan cuenta, el tejido empieza a levantarse. Si se le cierra mucho, usted acomoda para que no se le cierre tanto. México, México, ¿qué? Ciudad de México. Tengo algunas, digámoslo así, algunos colegas de México. Está, por ejemplo, Joana Saldur, está Isosita, está Ami, está Tejiendo con Liz también. Tejiendo con Liz es de México. Em, hay muchas. Ya vamos terminando esta vueltica. Solamente hice una. Miren, una en rojo y una en crema. Y ahora nuevamente me cambio al color rojo. Sí. Yo quiero que esto no se me cierre tanto porque siento que a veces se me cierra de más por acá.
Ok, allá es que quede encocadito, pero no tanto, ¿sí? Así me va quedando. Victoria Gansur, ya cambiamos, ahora somos Tejiendo con Andrés Rodas. Inicialmente tenía Teje White Bags, pero ahora, bueno, ese es mi nombre de usuario, sí, pero ya el nombre es Tejiendo con Andrés Rodas, listo. Esto es un tejido, es una técnica ancestral llamada técnica Guayú. Bueno, es una técnica hecha por los indígenas Guayú, pero en realidad es una técnica crochet, ¿sí? Se teje con un gancho de estos y con un estambre finito. Dicen que es una técnica milenaria, pero realmente nadie sabe con exactitud en qué fecha o quién inventó esta técnica. ¿Ya? Ahí hacemos cambio de color, suelto el crema, agarramos el rojo. ¿Sí? Yo agarro desde abajo, miren, para que el hilo no se me enrede. Entonces aquí tengo que cruzar. Pego bien aquí, cierro con rojo y doy una vuelta. Bueno, de hecho ya vamos a hacer 3 vueltas con color rojo. Bien, esta es la primera ronda, miren. Ahí empecé una nueva vuelta con el color rojo. Punto sobre punto, listo. Miren, ahí ya entonces está formando, estamos formando el diseño, son líneas, ¿verdad? Vamos a avanzar lo que más podamos, pero recuerden que esta es la primera parte, listo. Tenemos que avanzar, son muchas líneas hacia arriba, entonces tenemos que ir tejiendo, pero este tejido lleva mucho tiempo, ¿sí? Nos toma mucho tiempo, independientemente si es cambio de color. Elvia Sandoval, no pasa nada, igual la clase queda guardada. No sé si es que no tienen activa la campanita de notificaciones, pero de igual manera ella queda guardada, listo. Cómo hicimos los aumentos y cómo empecé a subir, ¿sí? El diseño. Miren que mientras voy tejiendo con un color, los otros van por dentro del tejido, ¿sí? Es como una técnica de forrado. Hola Florencia, gracias Florencia Marpes. ¿Cómo está? Recuerden que mi nombre es Andrés Rodas, ya saben, tejiendo con Andrés. Gracias Marpes por su saludo. Bien, chicas, entonces ahí vamos. Voy a jalar un poquito acá y voy acomodando, ¿sí? La idea es que el tejido tampoco se nos abra de más. Ahí está quedando nuestra bolsita o nuestro monederito. Ah, ok, súper Florencia. Está de vacaciones. Qué rico. ¿Y de qué los tacos? ¿De cerdo, de res o de pollo? ¿Y con qué salsa lo está acompañando? Ay, ya me dio hambre. ¿Por qué eres así, Florencia? Ya me dio hambre, Florencia. Ay, no, qué rico. Y
no, a esta hora y sin comer no he comido, no he cenado. Ya saben, miren chicos, ya aquí ya no se hacen aumentos, ¿sí? Simplemente sigan tejiendo con el mismo color rojo. Recuerden que voy a hacer 2 líneas en color rojo y después sigue una línea en color negro. 2 en rojo y una en crema. Y así voy a ir intercalando, ¿sí? No, realmente el nivel uno. Ok. Ay, no recuerdo cuánto es el costo del nivel uno. Ahí creo que están los precios. Florencia, por acá bien, Florencia, por aquí mostrando un monederito que me animé a tejer ahora, ¿verdad? Un bolsito o un monederito así súper, súper práctico como para los principiantes. De hecho, este lo quiero dejar para mí. Me encanta cómo se ve y podemos dejarlo para, pues, lo podemos hacer para nosotros también o para vender, ¿verdad? Entonces aquí termino, empiezo una línea roja otra vez. Son 3, ya me acordé que son 3 líneas. 3 líneas rojas, una línea en negro, luego 3 líneas rojas, una línea en crema, 3 líneas rojas, una línea en negro y así me voy a ir intercalando, ¿sí? Dejando como color de base o color principal el rojo. Aprovechen que estas clases están gratuitas, ¿sí? Porque después quizás dictemos clases personalizadas, pero de pago. O si quieres ser miembro del canal, tendrías que pagar, ¿sí? Es un pago mensual. Miren que a pesar de que es un monedero pequeño, lleva bastantes puntadas, ¿sí? Alrededor hay bastantes puntadas, entonces, miren, así nos va quedando ya. Voy subiendo y empiezo. Bueno, lo estoy haciendo a rayas, pero usted le puede hacer diseño, ¿verdad? Le puede hacer figuras, le puede hacer lo que usted se imagine, rombos, estrellas, lo que usted quiera, se lo puede hacer a su monedero. ¿Y cómo vamos a hacer para verlo, Junuen? O sea, o compártamelo para yo publicarlo en Facebook, en mi página de Facebook, Junuen, y etiquetarla, por supuesto. Aunque yo todavía no lo he terminado, pues yo lo estoy dictando por Facebook, ¿verdad? Pero no lo he terminado por allá. Aquí ya hicimos la clase, pero por allá todavía nos falta terminar el proyecto. Bueno, es con mucho gusto, Junuen Sánchez. Junuen, sí. Anoche la vi con Liz en su transmisión. Ah, ok, está bien. El fondo tiene 6 vueltas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vueltas de base, ¿sí? Del diseño, pues, de la base son 6 vueltas nomás. Pero si usted gusta, lo puede hacer más grande, ya depende de lo que usted quiera hacer, ¿sí? Si es para una bolsa grande, pues usted tiene que hacer más vueltas. Y si quiere hacer un monedero más grande o una bolsita, pues igual, de igual forma, tienes que seguir haciendo más vueltas en la base. Ya saben, regálenme un me gusta, por favor. Ok, Alice, ok.
Ella es una amigurista muy reconocida. Los amigurumis que hace tan lindos. Ideas maravillosas. ¿Cómo lo quieres? Recuerden que también tengo agenda abierta por si alguien quiere que yo le haga una mochila con cualquier diseño. El diseño que usted quiera. Miren, aquí yo hice una en relieve. Miren acá tan linda. Vamos a hacer una pausa para mostrarles, miren. Esta sí es una bolsa más grande, ¿verdad? Y tiene un diseño, miren. Un relieve en X, miren. Y tiene una trenza cuadrada para gasa, de gasa. Esta es una bolsa personal, ya la estoy utilizando. Miren, yo para echar mis hilitos, yo uso esta. Yo uso esta bolsita para echar mis hilitos. Bueno, yo la uso, ¿verdad? La base, miren. Una mini, yo creo que tan por ahí subí. Ok, la puedes hacer también, mi querida Junuen, claro que sí. Haz tus bolsitas, monederos, miren. Monederos. Este también lo enseñé aquí por mi canal. Revisen el video. Está en transmisión en vivo. Y estoy haciendo una de corazones, pero esta la estoy haciendo en Facebook. Miren esta. ¿Sí? Pero está en proceso. Todavía no la he terminado, chicos. Todavía no la he podido terminar porque, bueno, he estado haciendo otras cosas. Estoy sacando amigurumis también. Entonces, a veces me queda un poquito difícil grabar, ¿sí? Pero bueno, vamos. Este bolso tan bello. Este de corazones en relieve. Chicos, ya saben, me pueden seguir en todas las redes sociales, dicto clases de la mochila Guayú, tejiendo con Andrés Rodas. Vamos a darle seguimiento a todas esas redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. ¿Sí? Aquí ya estoy terminando la vuelta número 2 del color rojo. Es hilo crochet, ¿sí? Aunque esta está hecha en hilo macramé. Esta que ustedes ven ahí al frente, me llevó como 5 meses, ¿sí? Aprender a tejer bien. Y después seguí haciendo por mi cuenta los bolsos. Y fui perfeccionando. Vivo en Colombia. Chicas, vivo en Colombia. Soy de la ciudad de Pereira, en Colombia. Chicos, miren, voy a empezar la vuelta número 3 del color rojo, ¿cierto? Les contaba que iba a ser una línea en color crema, 3 en rojo y después una en negro, ¿verdad? Vamos a por la tercera vuelta en color rojo. Bien, aquí la empecé. Cabe aclarar que usted el diseño también lo puede elegir. Si no le gusta las líneas así, puede hacer una línea en color o una línea en otro color y va intercalando, ¿sí? Si tenemos 3 colores, voy a hacer una línea en rojo, luego una línea en crema y una línea en negro. Y así voy a ir repitiendo la secuencia. Rojo, negro, crema, rojo, negro, crema, rojo, negro, crema, hasta tener la altura deseada. Yo aquí como he manejado solamente 2 colores, miren lo que hice. 2 líneas azules, una roja, 2 líneas azules, una roja, 2 líneas azules, una roja. Pero ya usted elige, ¿verdad? Usted elige la combinación. Sí, en Pereira, ideas maravillosas, en la ciudad de Pereira, en Colombia. Luego hicimos el cordoncito, unos granitos para decorarlo y las moras. Perfecto para echar nuestras cositas. Monedero, ¿verdad? Y esta la estoy haciendo en un alto relieve, pero con corazón, mire. Tampoco no está chulo este. De hecho, me toca seguir dictando la clase de este porque todavía no hemos terminado. Entonces, no sé si hoy o mañana dictemos la clase. Bueno, tengo que desatrasarme ahí. Listo, empecé la tercera vuelta, miren. Vuelta número 3 del color rojo. Bien. Vuelta número 3. Después de esta hacemos una en color diferente. Ya van a ver ustedes cómo la vamos a hacer la siguiente ronda, ¿verdad?
Vamos a activar la campanita de notificación y vamos a darle suscribirse al canal, listo. Ahí está el botoncito rojo que les indica que se suscriban a mi canal. Simplemente pulsan ahí y quedan suscritos. Listo, muchas gracias por su apoyo. Y si les gusta el contenido que estamos mostrando hoy, entonces déjame un like también. Recuerden que en la pestaña de en vivo de mi canal, donde dice en vivo, en el encabezado que dice en vivo, tenemos muchas clases disponibles también, ¿sí? Por ejemplo, hicimos un monedero de corazón, no sé si lo han visto. Miren, hicimos este. Por si se animan a tejerlo, listo. Por si se animan a tejerlo. Miren que ahí ya se va encocando y ya vamos subiendo más, ¿cierto? Ya se va viendo más alto nuestro tejido. Bueno, yo aquí voy terminando efectivamente la vuelta 3 del color rojo y empiezo a hacer una vuelta en color negro, ¿verdad? Y estas líneas las vamos a intercalar, separando siempre con 3 líneas en color rojo, listo, para que lo tengan en cuenta. Hago mis 3 líneas rojas. Ah, ok, ok, entonces tengo que mirar entonces eso. Estoy atrasado, es que tengo muchos mensajes que revisar. Bueno, voy a hacer y comentarios porque tengo demasiados comentarios. Por aquí la gente comenta mucho los videos y entonces hay que... Miren amigos, ya voy terminando la vuelta, número 3 en color rojo y voy a empezar una vuelta en color negro. Bien, ahí suelto el rojo, miren, vamos a hacer cambio de color. Pasamos de rojo a ahora negro. Agarramos el negro, miren, el nuevo color se podría decir porque no lo hemos usado. Lo ingresé desde la primera vuelta, pero hasta ahora lo vamos a usar, listo. Hasta ahora lo vamos a usar. Entonces ahí cerré con negro, mírenlo. Bien, y entonces voy a dar una vuelta con el color negro. Bien. Entonces sigo, miren, con el color negro. Una vueltica, listo. Punto sobre punto sin aumentar y sin disminuir, listo. Simplemente tejen con el color negro. Una vueltica, miren. ¿Cierto? Ahí empezamos, miren. Miren chicos cómo va quedando, súper hermoso. Ay, ¿a poco no se ve bonito? Miren, es pequeñito obviamente porque es un monedero, pero miren cómo va quedando de lindo.
súper lindo, ¿sí? No diga, wow, está quedando muy, no queda como tan estrambótico, ¿verdad? Queda bonito. Aquí lo estoy haciendo con color negro. Esta línea, ¿verdad? Esta vueltica. Una línea en color negro. Realmente no manejo horarios, ¿sí? Yo a veces me conecto, por eso deben, perdón, tener su campanita de notificación activa del canal para que sepan si estoy en directo y puedan ingresar, ¿sí? Para que al momento en que yo esté en directo ingresen. Muchas veces les llega una notificación o de lo contrario hay que estar pendiente, ¿sí? Aquí estoy terminando esta vuelta en color, bueno, vamos en la mitad de la línea en color negro. Estas bolsas se hacen también muchísimo más grandes. Más adelante les enseño a hacer una bolsa grande, una mochila con diseño grande. Entonces, por ahora estamos así haciendo proyectos pequeños para que la gente como que se anime, ¿sí? Porque muchas veces ven proyectos pequeños y dicen, ay, yo quiero hacerlo. Se desaniman mucho cuando ven un proyecto grande, pero bueno, esto es de acostumbrarnos, ¿verdad? De acostumbrarnos a que hay que, así como trabajamos proyectos pequeños, debemos trabajar también proyectos grandes. ¿Por qué? Porque nos llegan clientes. María Chipana, ok, muchísimas gracias, María Chipana. Ven que aquí ya vamos terminando, ok, ahora sí vamos avanzando más. Después de esta línea hacemos 3 vueltas en color rojo nuevamente y después una línea en color crema. Entonces eso lo vamos a repetir hasta tener la altura deseada, ¿sí? Y aquí es como se me va cerrando de a poquito, entonces yo paso mi dedito por esa línea para ir abriendo, ¿verdad? Muy poquito material, amiga, aproximadamente, qué sé yo, unos 40 gramos de rojo y de a 40 gramos por cada color, listo. Creo que es menos, pero bueno, entonces si usted tiene en cantidad, mejor, porque así de pronto no falla. Yo por lo general no doy medida exacta porque realmente exactamente no se sabe. Con exactitud no es, o sea, la medida no es exacta, ¿sí? Uno no lo puede saber, uno simplemente asume, pero muchas veces creemos que estamos bien y nos queda faltando estambre, ¿sí? Entonces es mejor tener de más y que sobre, y no que nos quede faltando para poder terminar. Eso sí es peor, ¿verdad? Muchas veces usted compra un material, ¿cierto? Y después regresa al almacén y pide la misma referencia y no lo va a encontrar, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es mejor tener de más y que sobre y no que falte, ¿verdad? Aquí vamos formando las paredes de este. Estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la fila número 6, con color negro. Esperanza Salazar Cardona, ¿desde dónde se comunica? Esperanza, creo que es colombiana, ¿verdad? Esperanza Salazar Cardona. Después de esta línea, entonces pasamos a hacer cambio de color a rojo. Bien, y tejemos las 3 líneas en color rojo. Ahí hacemos cambio de color. Miren, entonces llego ahí. Es hilo crochet doble hebra Miratex. Repito, hilo crochet doble hebra Miratex. Suelto. Agarro el rojo. Y cierro con rojo.
y tejo la vueltica en rojo, ¿verdad? Una línea en color rojo. Una línea completita. Son 3 de hecho. Cierto, mira, ya empezamos una vuelta con color rojo. Armenia. Ah, ok, estamos cerquita. Yo estoy en Pereira. Vivo en Pereira, mejor dicho. Aquí estamos. Miren, entonces hacemos la línea, la primera línea roja, hacemos 2 más en color rojo. Y después ya sabemos qué vamos a hacer. Pasamos a crema, ¿verdad? Empezamos a hacer una línea crema, 3 rojas y luego una negra. Carby Klein. Hola, Cabrera. Felicitas González, bienvenida, ¿cómo está? Escríbanme por favor por Facebook o por TikTok, ¿sí? Me escriben su nombre, qué necesitan saber o qué necesitan. Y bueno, Pedro Medina, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos haciendo una mini bolsita en la técnica guayo. Un monederito, ¿sí? Yo le digo mini bolsa, pero en realidad es un monedero. Bien. Eso no lo puedo decir yo porque realmente cada uno cobra por su trabajo. Es que muchos me preguntan lo mismo, ¿en cuánto se puede vender? Usted debe calcular el material que se gasta, los días que se echa haciéndolo o las horas, el costo del material. Yo no le puedo dar precio por su producto, ¿sí? Porque el hilo, el estambre, no es igual, no cuesta igual. O sea, varía mucho el precio. O sea, realmente hay muchos detalles que debemos tener en cuenta para poder hacer, digámoslo así, ponerle precio a nuestro producto. Ay, aquí estamos en la línea roja. Puedes utilizar cristal, eh, hilo seda, cristal, hilo seda, hilo macramé. Debe ser un hilado delgado, ¿sí? No le recomiendo el perlé porque ya el perlé es demasiado delgado, ¿sí? Entonces el perlé no. Puede ser, como les digo, cristal. Gracias, Aura Montenegro. Bienvenida, por cierto. Muchas gracias, Aura Montenegro. Estela, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás, Estelita? Estelita Suárez. Yazar, bienvenido. ¿Cómo está? Yazar Steven Nieto. Conmigo duraste tanto tiempo, mas por infame te tengo despreciado. Sigues sufriendo. Gracias, Estelita Suárez, desde Mendoza, Argentina. Ok. ¿De dónde es Yazar? Bienvenido, Yazar. Felicitas. Gracias. Ya saben pues que existo yo también. Aquí estoy tejiendo con Andrés Rodas.
Me encuentran en todas las redes sociales, crochetero desde hace 5 años y tejedor de mochilas guayo, ¿sí? Estilo guayo. Dorcas Virginia, bienvenida Dorcas. Me pueden seguir en todas las redes sociales. Recuerden suscribirse a mi canal, dejarme un like y compartirlo. Compartir la transmisión con todo el mundo. Vamos a terminar la primera vuelta roja de 3 que debemos realizar. Si bien siempre la separación la estaba haciendo con 3. Crema, 3 rojos, un negro, 3 rojos, luego un crema y así sucesivamente vamos a ir trabajando. Estamos tejiendo en punto bajo agarrando la hebra trasera, ¿sí? Solamente estoy trabajando con hilos, no más. Solamente estoy trabajando con hilos. Desde Bogotá, ok, estamos cerca. Andrés, no hay otra forma de terminar la vuelta que al cambiar el color yo no se quede notando. No, en la técnica guayo se trabaja así. Cuando usted cierra con punto deslizado y hace eso, va a quedar una cicatriz. No hay forma, amiga, no hay forma de que quede así. Lastimosamente no hay forma de que eso quede diferente, ¿sí? Porque como se trabaja en espiral, gracias, Dorca Virginia. Gracias por el apoyo. Obrigado, Virginia. Aquí estamos en la segunda línea en color rojo. Espero dejar avanzado. Mire que ya vamos muy avanzaditos, ¿sí? Pero igual nos falta. Nos falta todavía mucho para culminar las rondas. El tejido, ¿verdad? Pero miren qué lindo va quedando, ¿sí? Y el tejido queda durito. Me gusta sobre todo los puntos. Miren cómo quedan los puntos de bonitos. Ahí está. Va. Este hilo porque se me metió por acá. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ay, ese rojo me encanta. Ese color rojo con crema. Está bien bonito, me gusta. Me gusta cómo se ve el color crema sobre el rojo. Posiblemente me quede con este monederito. Me está quedando muy chulo. Esperanza Salazar, ¿por qué se me va? Cuénteme, ¿por qué se me va? ¿Por qué me abandona? Si estamos a gusto tejiendo. Bueno, chicos, aquí ya me va quedando. Ay, qué lindo va quedando. Definitivamente va quedando muy bonito. Claro que sí queda guardada, amiga. No te preocupes que la clase queda en la pestaña de en vivo, ¿sí? Lo importante es que lo sepan encontrar. Donde dice en vivo, en mi canal, en el encabezado que dice en vivo, usted pulsa ahí y ahí queda guardada, ¿sí? Explicamos la base, ¿sí? Que es lo más importante. Ya lo otro simplemente subirlo, las líneas. No es necesario que cuenten los puntos para este diseño porque el diseño son líneas, listo. La POMI todavía no sé cuándo, no sé cuándo, no sé cuándo. Ok, bueno, ideas maravillosas.
Tiam de la Renata, de Renata. Tiam de Renata. La vida me enseñó que cuando uno de amor nos deja. Bueno, aquí seguimos tejiendo. Me falta una vuelta roja, ¿verdad? Para empezar a hacer cambio de color nuevamente. Aquí le estoy haciendo un diseño, unas líneas sencillas a mi tejido. Pero ya saben que después tenemos que hacer cambio de color y pasar de rojo a crema. Bien, para repetir la secuencia crema, luego negro, luego crema, luego negro y así. Separado por 3 líneas de color rojo. ¿Sí? Siempre vamos a separar para este diseño con 3 líneas de color rojo. Aquí ya vamos terminando la vuelta. Y empezar una más en color rojo. Bien, bien, ya vamos llegando. Entonces voy verificando. Voy jalando un poquito suavecito. Así. Voy dándole pasando los deditos, mire. Para que el tejido se acomode, ¿verdad? Ok, voy a cambiar de color. Paso a... Bueno, no. Ahora que es una vuelta más en color rojo. Son 3 líneas. Ok, empezamos la tercera fila. Miren. Aquí empezamos la fila número 3 con color rojo también. Luego no se nos presenta en la siguiente vuelta con color crema una sola línea. ¿Ven? 3 líneas. Ahora sigo. Ya saben que en el cuerpo no se hacen aumentos. Cuando usted ya tenga su base lista, empieza a subir sin aumentar. Tejes punto sobre punto. Aquí ya no se hacen aumentos. ¿Yo qué hago? Yo normalmente pongo el tejido así y le voy dando unos golpecitos a las paredes, digámoslo así, para acomodar, ¿sí? Que quede lisito. La idea es que esto quede lisito, prolijo, ¿verdad? En lo posible. Tiene que quedar prolijo. Bueno, chicos, vamos a terminar esta vuelta. Listo. Recuerden que nosotros tejemos agarrando la hebra de atrás, ¿cierto? Así, mire. La hebra de atrás. Solamente es un punto bajo. Mire, hebra de atrás. Acá está la cadenita, pero yo voy a agarrar simplemente la hebra que está atrás. ¿Sí?
Luego pasamos al siguiente punto y así hebra de atrás. Y eso lo repetimos en cada uno de los puntos que se me presentan, ¿verdad? Solamente agarrando la hebra que está atrás, ¿sí? Recuerden. Lo que muchos llaman blow, ¿cierto? En la técnica del amigurumi. En realidad esto no es un amigurumi, es una bolsita, pero en la técnica de los amigurumis agarramos el punto completo. Aquí no se hace eso, a menos de que usted lo haga unicolor, ¿verdad? Y no lleve líneas ni nada. Pero cuando es un tejido así con figura o color, cambio de color, por lo general agarramos solamente la hebra que está atrás. La hebra que aparece atrás. Listo, chicos. Así. Aquí está el punto, una hebra y la que está delante. Vuelvo y repito, aquí está el punto o la cadena. Yo no agarro la que está adelante, sino la que está atrás. Bien, solamente la que está atrás. Y recuerden, vamos acomodando el tejido un poquito, lo voy, digámoslo así, aplanando. Solamente un poquito las paredes, en la parte interna, ¿verdad? Y así. Miren qué bien queda, cómo va quedando de bonito. Ya se está viendo la forma de monedero, ¿verdad? Ya se está viendo la forma de nuestro monedero. Ok, ahora sí, hacemos cambio de color. Miren, ya llegamos al último punto. Recuerden que para hacer cambio de color, miren, yo dejo el punto así abierto, ¿verdad? Ahí está. Es decir, lo tejemos, pero no lo terminamos con el mismo color. Tomo entonces ahora el color crema. Agarro el crema, mírenlo. Y cerramos precisamente con el color crema. Empujo un poquito y doy una vueltica con el color crema, ¿cierto? Como hicimos al comienzo, miren, repetimos esta línea, igual tejemos ahora acá con con tres vueltas de separación entre línea y línea de color, hacemos tres líneas de color rojo, ¿bien? Y eso lo vamos a repetir hasta obtener la altura deseada. Yo aquí empecé, miren, con el color crema, ahí se ve mejor el punto, cómo va quedando, ¿bien? Punto sobre punto, recuerden chicos, punto sobre punto. Bien, ahí empezamos, miren, punto sobre punto. Bien. Y vamos acomodando, miren qué bello, ay, qué hermoso va quedando definitivamente. Muy, 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 muy bonito. Chicos, una pregunta, ¿cómo qué les gustaría que hiciera? ¿Qué diseño les gustaría que yo hiciera? Diamante para el Free Fire. ¿De qué hablas? El que no se suscriba es fan de Kuno. Advertencia. Oye, sobrino, ¿quieres diamante para el Free Fire? Aquí seguimos tejiendo con el color crema. Bien.
Ya en estas vuelticas se va formando ya, pues ya se va formando ya, digamos así, ya vemos más, nos motivamos más, ¿verdad? A quererlo terminar. Cuando se ve más alto el bolsito o el monedero. Bien, chicos, entonces, chicos, permítanme un momento, por favor, ya regreso. No me voy a retirar, permítame, por favor. Mientras tanto, van mirando ahí cómo va quedando el diseño, ¿verdad? Mire. Bien, chicos, aquí estamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va todo? Bien, aquí vamos entonces. Estoy con el color crema, dando la fila, haciendo esta filita, esta vuelta. Bueno, amigos, aquí ya prácticamente estamos finalizando esta vueltica en color crema. Punto sobre punto, amigos. Punto sobre punto. Bien. Ok. Morning, Handayani, Handayani. Handayani, morning. Morning, Handayani. Bueno, chicos, aquí ya vamos a terminar. Recuerden, ya entonces usted queda por terminar. Ya nos vemos entonces en la próxima clase, que es para empezar a hacer los ojales. Listo. Entonces usted va a dar la más altura y nos vemos ahí para no se adelanten por favor mucho, porque tenemos que hacer los ojales. Listo, por donde va a pasar el cordoncito de amarre. Entonces, en la siguiente clase nos vemos. Maribel Carrasco, bienvenida. Ya me iba a despedir, me estoy despidiendo. Y entonces, como les decía, nos vemos en la próxima clase que va a ser, si Dios quiere, el día de mañana. Bien, para seguir para terminar el monedero. Bien, miren, así nos debe ir quedando nuestro tejido, ¿verdad? Espero les haya gustado muchísimo. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, compartas, comentes. Estoy en Colombia, Maribel Carrasco. Bien, bendiciones, muchísimas gracias. Se les quiere, gracias por su apoyo. Nos vemos si Dios quiere el día de mañana.
Feliz noche para cada uno de ustedes o feliz amanecer. Bendiciones. Gracias. Chao.